El día de hoy vamos a pasar el día en el barrio de Le Marais. Es un gran barrio, hay muchas cosas por hacer. Les hemos preparado un itinerario fuera de lo común, con cosas que obviamente seguramente conocen y otras cosas que hasta nosotros tampoco conocemos. Vamos a ir por lugares muy bonitos y también vamos a ir a comer algunas cosas, así que síganos para este recorrido. Este es el primer lugar que les queremos enseñar. Es una construcción que nos hace viajar directamente a la Edad Media. Ahora es una biblioteca, pero antes era un hotel particular que decidieron hacer para diferentes personalidades de la historia de Francia. La persona más famosa que vivía aquí fue Nostradamus. El famoso Nostradamus vino a vivir para acá y estuvo aquí adentro viviendo. Pueden ver, es realmente increíble las torres que hay, las gárgolas, toda la parte gótica está bien bonita. Ahorita está cerrada, pero pueden ustedes entrar. Es una biblioteca especializada en, ¿cómo me dijiste? ¿En artes y qué? En las artes. En las Pero artes. el problema es que estamos grabando con canícula y entonces van a abrir más tarde porque está haciendo mucho calor. Algo curioso que les queríamos enseñar es que ahí arriba, no sé si van a alcanzar a ver, les vamos a poner un shoot. Hay una bala. Una bala, sí, una bala. Una bala que está incrustada en la pared, la dejaron aquí y fue durante una mini revolución que hubo en el 1830 por ahí y pues la dejaron y pusieron la fecha así. Bueno, es gracioso ver cómo el tiempo se queda en las paredes. Sí, exactamente. Está increíble esto porque... Cuando esté abierto, entren un poquito en la placita que hay porque está bonito y pueden ver también la arquitectura. Hay un jardincito también que está aquí que podemos ir a ver para que puedan visitar. Está bien chido, vean, todavía podemos ver un poco más de la estructura de este lado. Sí, mira, aquí podemos ver, wow. Wow, casi no pueden entrar, está cerrado como ahorita, vean, podemos ver toda la estructura medieval, está súper interesante. La verdad se hace un viaje en el tiempo, parece que estamos pues sí, ¿no? En un cuento de hadas, ¿no? Wow. Tiene bastante historia este lugar, como les decíamos, hubieron varias personalidades importantes y aquí en Nostradamus tienen que saber que de una era francés y de dos lo trajeron porque hacía adivinanzas, así como, bueno, ya saben, ¿no? Como predicciones, y la reina Catalina de Médicis pues creyó un buen en la magia, en la astrología y todo, y pues le dijo, vente para acá que quiero que me ayudes con unas cosillas, no puedo tener, está bien larga la historia, nada más que se lo trajo para acá y yo estoy muy apegado a Nostradamus, se los cuento porque de niño en el 5 pasaban, los que son de México, pasaban así como las profecías de Nostradamus y yo lo veía y me quedaba súper espantado. Ahora vean, hemos entrado en el jardincito y aquí hay gente aprovechando un poco de la sombra que hay porque está haciendo 35 grados afuera. Les enseño también este lado. Aquí es un pasajito nada más, pero pueden entrar en este jardincito que se ve bastante bien. Mira, aquí están los horarios. El jardín se llama Mónica Vitti y es a las 8, después cierra a las 9. A las 8, abre a las 8 y los sábados a las 9, los domingos y días feriados. Y después cambian los horarios dependiendo si vienen en verano o en invierno. Por ejemplo, aquí en invierno cierra a las 6:30, en febrero, que todavía hace más tarde, sigue haciendo mucho frío, así a las 5, y después ya empieza a cerrar. Lo más tarde que cierra es a las 8:30. Sí, es muy importante, ¿no?, que tomen eso en cuenta porque es prácticamente todos los parques de la ciudad cierran más temprano en invierno y así que si hay un parque que quieren ir a ver, pues infórmense bien. Vean, wow, qué bonito está este jardín. Es la primera vez que nosotros entramos aquí. Sí, ya habíamos venido a la parte exterior. A la parte de atrás de la biblioteca, pero a este jardincito nunca nos tomamos el tiempo de entrar. Ay, se siente bien, ¿no? Sí. Está súper bonito. Y aparte, bueno, tienen toda la fachada gótica de este lado. Imagínate, va a salir una princesa por allá así de, tráiganme una croissant. Aviéntamelo. Está bien bonito. Aparte está bien cuidado, ¿no? Siento que estoy de viaje. De repente, wow. Oye, está bien chido. Aparte súper fresco, ¿no? En la sombra te agarras una banquita. ¿Qué les parece, amigos, si ahora seguimos con nuestro itinerario y vamos al próximo punto? Caminando hacia el próximo destino, que es un pequeño pueblito dentro de la ciudad, dentro del barrio más bien. Y casi estamos llegando y vean lo que acabamos de descubrir en esta casa. La calle de los Leones se llama. Hay un mini torreón, o no sé cómo podríamos decirlo, de piedra y está muy, muy bonito. Y ven un poquito aquí cómo está la calle.
Bien antigua. Yo creo que ya hemos llegado. Que aquí Sí. el village de Saint-Paul, que es un pequeño lugar que no sabemos realmente dónde empieza porque hay banderas que los señalan un poco por todos lados. Vamos Así a... que vamos a meternos porque de todas maneras es como un pueblito, así que nos metemos y vamos a ver un poquito lo que hay. Estamos descubriendo con ustedes este lugar porque no lo habíamos conocido nunca. Wow. Y bueno, dicen que aquí antes era como un gran palacio, una mini ciudad para los reyes, donde crearon edificios, jardines y todo lo que necesitaban para vivir ahí. Los reyes se quedaron a vivir un tiempo y después ya cuando se fueron, pues fue como en el abandono y lo volvieron a construir y encima de las construcciones, bueno, del lugar donde estaba este palacio de reyes, pues construyeron callecitas chiquitas, no hay ningún carro, hay casas y hay muchas tienditas. Hay tiendas de decoración, hay restaurantes y es como dicen un laberinto chiquito Sí, donde te puedes meter y está bien tranquilo, así que vamos a empezar a recorrerlo. Mirad, aquí hay tiendas de antigüedades. Mira qué hay por acá. Ah, Lo más curioso de este lugar es que pues me parece que no existe, ¿sabes? Está como adentro Escondido. de unas fachadas y dices, pues ya me voy a seguir y me voy a pasar y no hay nada. si no sabes, Hay un restaurante, pasaje público. y dicen que bueno, es como laberinto y que bueno, tú te tienes que meter en los rinconcitos a ¡Wow! descubrir. Wow, me parece fantástico. Está súper padre. No hay nadie aparte, entonces está bien. Y aparte está fresco, ¿no? Ah, sí. Está haciendo ¿cuántos grados? 30 grados ahorita. ¿A dónde estamos llegando ahorita? Oh. Otra plaza chiquita. Ah, wow. Oh, pues sí, imagínate lo que, o sea, para construir esto, sí, como mini túneles y así, con base en lo que habían construido para los reyes, pues está loco, ¿no? Otra galería, mira, restauración de pinturas, de cuadros, Ropa. galería de arte. A ver, vamos para acá. Otro. Oh, wow, un restaurante. También. Creo que sí necesitas como una horita para descubrir si quieres comerte algo y así visitar las tienditas. Claro. Está chido, ¿eh? Y no parece que es un lugar muy turístico, ¿saben? No. Oh, vean las. Ah, las casitas de los pajaritos. Wow. Está bien bonito. Mira, aquí ¿Crees sí. que podemos seguir? Sí, a ver. Siempre siento que vamos a topar una calle con sin salida, pero siempre hay una salida. Oh, wow. No, esta vez no. Sí, 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 ahora sí le atinaste, es una calle sin salida. Pero wow, me encantan las casitas que hacen para Había pájaros. arte y cultura. Come and Vean la discover. tranquilidad de la gente. Mira, ven y descubre la cultura brasileira. Oh, wow, Órale, qué padre. increíble. Está súper tranquilo. Imagínate, se me hace pensar como en una Cristiania de Dinamarca, pero versión parisina, ¿no? Sí, ahí bueno, vamos a salir a la calle. Regresamos para allá. Sí, vamos para ver qué hay por acá. Para Oh, ver. está súper tranquilo. Wow. Es lo que tiene París, ¿no? Estas joyas escondidas que por más que años y vivas aquí años y años, terminas siempre descubriendo algo, ¿no? Ujú. Que dices, ya conozco todo el Marais. Ah, no es cierto. Hay un historiador famoso aquí, bueno, un historiador ¿El Rul? Ah, que conoce bastante de historia. Aquí mira. vamos a salir, ¿no? Ah, ya salimos aquí, sí. Pero hay que ver si encontramos otra entrada. Ándale. Dice la persona que París es como las muñequitas rusas. Ujú. Más abres, más encuentras. Ah, vean, mira. Aquí dice le village Saint-Paul, el pueblo de Saint-Paul. El paseo inesperado. Y bueno, tienen varias entradas, como lo pueden ver. Como lo dijiste hace rato, ¿no? Rinconcitos, exacto. Ah, estamos por acá tal vez, la Cour Rabelais, Sí, Cour la Ave María tal vez. Charlemagne. Lo que estamos buscando otra entrada para ver cómo sigue adentro. Les quiero decir que a mí me encantan mucho
estas callecitas medievales que no han cambiado casi desde la época y que son típicas de este barrio del Marais, que sí que se quedó tal cual. Y no verán eso cuando estén cerca del Louvre, del Arco de Triunfo o de la Torre Eiffel, que ya son bulevares con edificios, los edificios nuevos. típicos de París, que ya conocen, pues no van a encontrar esto. Y vean aquí, seguramente lo que estoy viendo allá seguramente es un vestigio de... A ver qué es. Sí, vamos a ver. Y aquí hay una entrada. Entramos rápido y seguimos para allá, como ves. Para darle a este Venga con este lugar que me está gustando mucho. Aparte huele a pizza. Oh, sí, huele rico. Ah, no, mira, ya entramos por aquí porque ya estás por aquí. De Brasil. Vente para acá, cuidado con los frutos. Wow. Aquí no sé, la Rorro ya iba a pagar una cuenta que no se iba a comer. Vean saliendo, no la habíamos visto. Hay una fuente aquí. Está bien bonita. ¡Wow! Y atrás hay una gran iglesia que se llama San Paul San Luis. Y ahorita, si está abierta, vamos a entrar para que la vean. Es muy bonita y es muy importante en este barrio. De hecho, no les hemos dicho que estamos en la parte baja del barrio de Le Marais, que es bastante grande. Bueno, no tan grande, pero sí es grande y tiene como diferentes partes. Esta parte un poquito tranquila, después una parte más del barrio judío y también hay el barrio gay o LGBT+. Ajá, LGBT. Perdón si no lo digo bien. Oye, sí es cierto. Estamos en la parte para que se ubiquen también más, estamos en la parte del Marais más pegada al Sena, sí, exactamente. Ajá. A ver, vamos a ver. Sí, exactamente, sí. Vestigio de la muralla de Philippe Augusto. Oh, porque en París antes había diferentes murallas, conforme fue avanzando el tiempo, pues París se fue expandiendo. Entonces, pues aquí hay uno de los vestigios, porque hay diferentes en la ciudad que se pueden ver. De hecho, en el blog del Barrio Latino que hemos hecho como un día en el Barrio Latino, también encontramos una muralla así. Si la quieren ver, pues vayan a ver el video, está increíble. Y a nosotros nos encanta pasear y de repente encontrarnos con algo así, que sí representa algo muy importante del tiempo. Imagínense, antes ya estábamos en París, ya no estábamos en París. Exactamente. Está loco, ¿no? Y algo que quería decir es que ahorita que estábamos en la biblioteca, se me fue, no lo dije ahí, pero qué bueno que encontramos esto, porque algo que tiene París y su magia es que es una ciudad que no se destruyó durante las guerras, ¿sabes? Ah, sí. Entonces sigue teniendo cosas así que son de origen y que, pues, obviamente si vives aquí y pasas, pues no vas a tomar en cuenta. Pero si te gusta la historia, o vienes o has leído y estás aquí, pues puedes encontrarte con este tipo de cosas de 1100, 1200 y dices, wow, esta cosa sigue aquí, o sea, la piedra sigue aquí, está increíble. Puedes tocarla y sentir un poco el pasado. Imagínate que nos transfiera y ¡ay, no, estaría manches, genial. Bueno, sí, lo que traigo mi celular, ay, güey, pero no hay fibra. Y bueno, aquí está justo al lado de la salida del mercadito, bueno, ¿cómo le podemos decir? El pueblito. El pueblito de San Paul. Que hemos visitado. Nosotros vamos a seguir el recorrido, ya ni sabemos dónde tenemos que ir porque nos desviamos, pero seguimos con el tercer punto. Chéquense la puerta nada más. Qué grande. Es enorme. Es enorme. Y esto para mí, este barrio que estamos visitando, es uno de los más medievales que hay en París. Obviamente está un poquito... Oh, mira, no manches, güey. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí da miedo, ¿eh? Sí da miedo, ¿eh? ¿A dónde nos estamos metiendo? Sí siento que me van a aventar agua del techo o algo así, mira. Y de hecho, si puedes mostrar el piso, pues aquí era por donde pasaba el agua antes. Estos canales así. De hecho, lo pueden ver en otros lugares de París. Wow. Wow. Oye, está bien misterioso, ¿no? Oh, güey. Está bien mega misterioso. ¿Qué es? Joder. ¿Qué es aquí? No, pues no tengo ninguna idea. A ver, dice algo aquí, ¿no? Sí. Bonjour à tous, pardon. Merci de ne plus venir ici. Seigneur, et prier à recueillement. Oh, ok. No, pues quién sabe, pero... Pues que no vengamos que porque alguien... Investigaremos. Si quieres venir a rezar. Ven, aquí hay una S. ¿Saint-Antoine, princess? ¿Quién sabe? Órale, wow. No, pues como lo decía hace unos momentos, este barrio es uno de los más medievales que existen. Estamos muy cerca de lo que es la isla de la Cité, en donde vivieron un tiempo los reyes. Estamos a
unos cuantos, muy pocos kilómetros del Louvre. Entonces, estos terrenos, como no sé, creo que no lo hemos dicho, estos terrenos pues formaban también parte de la realeza. Entonces, durante mucho tiempo vivieron aquí personas importantes de la realeza, se vinieron para acá, que se fueron. Entonces, se quedaron varios vestigios. Parece que tiene un sombrero de Napoleón la señora. No, ya es mucho, ¿no? Sí, parece. Como el que se puso el Sherky en la Copa del Mundo. No manches, a ver, déjame tomarle a ver si puedo ponerle un zoom por acá. Entonces vemos muchos vestigios de esa parte del paso de la realeza por aquí, de las cosas que no han cambiado. Y como lo decías antes, ¿no? Esta parte de que no hubo una reconstrucción de París en esta zona. Sí. No hubo una reconstrucción y vemos los edificios. Es lo que hace el encanto de no, ves que ve, o sea, sigue siendo lo mismo. Este pasaje San Paul sigue teniendo esa ¿Esas que tiene salida? No. No sé, pero si te gusta. La puerta roja baja al fondo. Si me te gusta. intriga bastante. Se ve. ¡Oh! Wow, tienen una terraza ahí arriba. Oye, sí está bien loco. Por esa puerta roja, ¿qué es? ¿También parte de la iglesia? No, si vives aquí, todo bien tranquilo. No hay ruido, no hay nada. Me parece una iglesia. Forma parte de la iglesia. Entonces también hay otra cosa aparte de la iglesia. Puede. Nos quiero como una fuente. Una entrada especial, VIP. VIP. Por aquí entrabas, nada más te enviaban la invitación por paloma mensajera. La iglesia San Paul San Luis. Y vamos a entrar un poco adentro. Tienen que saber que las iglesias, todas menos la Santa Capilla, están abiertas de manera gratuita, nada más que obviamente no tenemos que hablar mucho, así que les vamos a enseñar, vamos a tratar de no hablar mucho, pero dejamos con el espectáculo. Con la luz se ve bien bonito. Vean el techo. Oye, me van a creer que es iglesia y debería de sentirse fresco adentro, pero por el calor que está haciendo ni siquiera se siente fresco. Y bueno, pueden venir ustedes aquí a dar una vuelta. Siempre en París recomendamos entrar en las iglesias que hay porque cada una tiene su propio estilo. Y esa está bien bonita. Bueno, a mí me gusta. Esta iglesia tiene varias pinturas icónicas de los pasajes de la fe católica. Ya estuve viendo en algunos y si son ustedes creyentes o si les interesa el tema, se la van a pasar muy bien admirando los cuadros que hay por aquí. Y mira, no sé si hablaste la queridísima Juana de Arco aquí. A ver, es que está llena de símbolos de la fe católica. También los vitrales, no sé si ya los viste, no son iguales a los de Notre Dame o los de la Santa Capilla. Son más, no están las rosas, ¿no? Las rosas góticas. Está bien bonita, ¿eh? Pues no vamos a molestar más a las personas que están aquí rezando un poco. Vamos a salir, pero que les queríamos enseñar para que durante su visita puedan venir a descubrir esta iglesia muy importante del barrio. Vean, aquí están saliendo de la iglesia estos balcones bien bonitos con la vegetación, me encanta. Y les queríamos decir que esta calle es súper grande. Va desde la Bastilla hasta la Plaza de la Concordia, van a atravesar lo que es la Alcaldía de París, van a pasar por el Museo del Louvre, el Jardín de las Tuileries, van a llegar hasta acá, hasta lo que es San Paul, pero aquí ya cambia de nombre, aquí ya se llama Rue Saint-Antoine. Así que si lo buscan aquí, no vayan a poner Rue Rivoli, no. Rue Saint-Antoine. Y también hasta allá, pues pueden seguir para la Bastilla. Y está bien gracioso porque ahorita nos encontramos a la señora con el sombrero de Napoleón. Y fue de hecho Napoleón que dijo, quiero que me hagan una calle así de grandota y esté bien, no sé cuántos kilómetros, aquí lo vamos a poner, cuántos kilómetros hace, pero de que es una de las calles más grandes y largas de París. Sí, es una de las calles más largas de París. Seguimos a nuestro siguiente punto. Lo bueno de esta zona cerca de la iglesia es que van a encontrar muchas tiendas y muchos restaurantes o tiendas como de quesería, panaderías, hay muchísimas cosas y es agradable pasear por aquí, se siente un ambiente de ciudad. Solamente hemos caminado unos cuantos metros desde la iglesia y aquí les vamos a enseñar uno de nuestros pasajes favoritos. Ustedes ven aquí frente a nosotros lo que se le conoce como el Hotel de Sully.
Y ahí es donde está toda la trampa, porque pues es un simple edificio sin chiste ni nada, la gente pasa normal, pero ahorita van a ver la magia que esconde este lugar. Vamos allá, acercándonos, ahí dice arriba, République Française. Tengan cuidado porque en esta calle hay muchas bicicletas y luego andan acá bien salvajes. Y ahora sí, vamos a adentrarnos. No vamos a entrar. Parece que no hay nada. Parece que es como un edificio, como lo que vimos en la primera parada. Exactamente, como lo que vimos en la primera parada. Como les decíamos, este lugar había muchos nobles que vivían por acá y se construyeron estos grandes hoteles particulares, así se les llaman. Tenían varias piezas, tenían varias dependencias, varios edificios dentro del mismo conjunto. Y vamos a atravesar la puerta del tiempo. ¿Qué te parece? Sí. Wow. Wow. Aquí lo tienen. Llegamos a un jardincito. Wow. Escondido. El jardín del hotel. Mira la pared de hojas, no sé cómo se dice. Sí. Un muro de hojas, ¿no? Sí. Está loco. Está increíble. De hecho, aquí hay gente que viene a hacer sesiones de fotos. Sí. Una vez venimos, estaban haciendo sesiones de fotos y es una chuladísima para descansar, para sorprenderse. Pero las sorpresas obviamente no se acaban ahí. No se acaban ahí porque pueden ver que hay una puertecita acá donde están pasando la gente. Y este lugar, esta puerta nos va a llevar a una de las plazas más importantes de este barrio. Y de hecho una de las más famosas de París. Exactamente. Y obviamente ustedes pueden venir aquí, pueden tomarse un descanso, pueden venir a refrescarse. Bueno, ahorita está haciendo calor, pero ya después cuando baja y vean, aquí vemos la fachada del Hotel de Sully. Está bien bonito. Entramos. La puerta nos está llamando. A ver. ¿No tienes miedo? No. Vean, amigos. Acabamos de llegar a la famosísima Place de Bourges. Plaza de los Bogos. Los Bogos, creo que están. Y aquí es un lugar bastante importante. Wow, está increíble. Vamos a enseñarles lo que es la plaza central con sus fuentes, con sus bancos. Esta plaza es una de las plazas reales que existe aquí en París, pero antes de que fuera plaza real, aquí era bien famoso porque los reyes y así las personas que de otros países, inclusive de otros reinos, venían a hacer batallas en caballo con lanzas, bien famosas así, duelos. De hecho, aquí es donde fallece uno de los reyes de Francia, que es Enrique II, uno de los antecesores de lo que es Luis XIV y todos esos, antes de que lleguen ellos a la corona. Aquí hacían duelos de caballos y aquí muere. De hecho, aquí en el centro vamos viendo cómo está la gente aquí disfrutando. Yo les voy mientras contando la importancia de esta plaza, porque aquí al centro podemos encontrarnos a Luis XIII, que es el papá de Luis XIV, el Rey Sol, aquel que construyó todo Versalles. ¿Y por qué se conoce Versalles? Pues aquí en medio pusieron su estatua y la pusieron porque querían que dejaran la gente que vivía aquí al lado, o los nobles que vivían acá al lado, ya no querían que hubiera duelos así en caballo y con lanzas. Entonces vinieron a poner su estatua que pueden ver aquí. Y algo curioso que tiene esta estatua para cuando vengan es que tiene un tronco en medio. Si pueden verlo ahí, tiene un tronco en medio. Y es que la persona que lo hizo esta estatua de Luis XIII con una estructura de mármol y no le aguantó, entonces ya se iba a caer y tuvieron que encastrarle algo ahí en medio para que aguantara. De hecho, la reja que vemos aquí en todo esto, en esta plaza, la pusieron para que evitar los combates de caballos que eran muy famosos aquí. Esta plaza es pero bien famosa, bien bonita. Ustedes pueden venir a refrescarse, pueden venir a disfrutar, a tomar el sol, a cubrirse de la... Nos encanta venir aquí, aparte que allá los árboles son bien grandes y se siente que todo alrededor está la sombra y se siente bien bonito. Por supuesto, la mejor época para venir aquí es en verano o primavera. Primavera, porque... Igual en otoño está bonito. En verdad, tómense el tiempo para descubrir esta plaza porque tiene muchas cosas secretas. De hecho, tiene muchos restaurantitos abajo de las arcades, de las columnas, no sé cómo se dice.
Ajá, de las arcades y ¿cómo se dice? De los arcos, ¿no? De los arcos. De los arcos, todo. Hagan de cuenta que vamos a enseñarles un poquito, vamos a acercarnos para allá. Todos los edificios tienen algo así y tienen muchos, en verdad, muchas curiosidades esta plaza. Recomendamos obviamente que vengan a sentarse, pero si les gusta la historia y les gusta ver detalles, fíjense porque aquí podemos ver lo que estábamos viendo de este lado izquierdo, es que el ladrillo es diferente al que está aquí enfrente y luego vuelve a cambiar. Y nos venimos para esta salida que está justo, uno puede entrar de este lado si no toma el atajo. Acá arriba vemos al rey Enrique IV, que es el que se encargó, vamos a decir, de delimitar esta plaza. Ahí podemos ver su rostro, podemos ver tal vez sus iniciales en algunos lados de la plaza. Aquí también vivió el escritor Víctor Hugo. No entraremos hoy a su casa, pero se los dejamos por acá si un día quieren venir. También les haremos un video pronto del Víctor Hugo. En este itinerario no lo pondremos. Y aquí tienen la magnífica plaza de Bosch. No se la pueden perder. Estamos caminando hacia nuestro próximo destino y miren, aquí pueden ver más a detalle cómo se ven los arcos de la plaza de Bosch. Y se nos estaba olvidando decirles que esta plaza de Bosch se llama Plaza de Bosch porque es el primer departamento en pagar impuestos en el reino de Napoleón. Estado, ¿no? Estado en pagar impuestos cuando Napoleón tomó el cargo, es por eso que le asignaron este nombre y tuvo otros nombres esta plaza. A ver, aquí veo una tienda de tés. Tés. Bien famosa. Al hermano del Rorro le encantan esos. ¿Sí son esos tés? No. Sí, y mi papá A también. tu papá, sí es cierto. Y No. Frère Maria. no, al papá del Rorro le gustan estos tés. Al hermano del Rorro le gustan otros tés. Pero X, no importa. X, no importa. Es decir, le quieren enviar un regalo. Ay, cierto. Y miren, espérate. Aquí tenemos otro restaurante. Vamos a ver qué tal. A 17, la ensalada 23, Rojo Mesía 23. Precio de turista, pues está bien. Para la locación donde estás, está muy bien. Muy, muy bien. Y hay otros tipos hay varios restaurantes por aquí. Que si gustan comer algo, pueden venir por acá también. En lo que estamos llegando a nuestro próximo destino, les quiero comentar que hemos escrito un blog con toda la información de las paradas de donde fuimos, las direcciones, obviamente, y el mapa completo de la ruta que hemos hecho. Aquí puedes escanear el QR code desde tu televisión o bien el enlace está en la descripción. Es gratis, así que ve a verlo. Acabamos de llegar y vean. Les voy a enseñar. Justo aquí está la iglesia de San Paul donde estábamos ahorita. Nada más que nos fuimos a la plaza, dimos una vuelta. Y aquí en este lugar vamos a entrar nosotros. Es un museo muy famoso, es el Museo Carnavalet, que es el museo de la ciudad de París. Un museo gratuito, así que pueden ir sin problema y hay muchas, pero muchas cosas interesantes por ver adentro. El rey que más tiene esculturas en París, aquí tienen a Luis XIV. Wow. Está muy chido, ¿eh? Ay, no estaba tan entero como lo ponen, ¿eh? De hecho, no. Vamos a entrar. Seguramente se van a preguntar si pueden visitarlo en español y dicen que gratuitamente pueden descargar la aplicación y pues lo van a tener en español porque dice aplicación de visita. Esta es la primera sala del museo donde van a ver diferentes pancartas, antiguas pancartas, signos que ponían en la calle para decir, por ejemplo, aquí ahí está este tipo de tienda. Los anuncios de Anuncios. los toldos, no sé cómo se llaman. En español ya se me olvidó. Vean, Sí, cómo no. calle de los malos chicos malos, muy bien. Oh, wow. Aquí sí buscan el de Napoleón. ¿Qué dice? Dice, no sé si está. Son insignias. Insignias de Chapelier, o sea, de los que hacen sombreros, gracias. Wow, pero qué bonito se ve. O sea, que eso lo ponían afuera de la tienda. Está súper padre. ¿Sabes qué me hace pensar? Que en Londres, por ejemplo, vemos los bares, ¿no? Que todavía tienen estas insignias grandes. Son así. Aquí en París ya se dejaron de hacer. Mira, la torre de ¿no? plata. Está súper impresionante, ¿no? Cómo hemos ido evolucionando en el tema de las insignias para los negocios, para los locales. Lo que me gusta, por ejemplo, perdón por cortarte, en México es que no ponen insignias así, pero siguen pintando. Sí. Pero aquí no, todo es Como todo se volvió muy uniforme, ¿no? Aquí todo uniforme, sí. ¿no? Como que todo tiene que estar como
bien limpio, como bien depurado, y antes como que todo tenía una personalidad, ¿no? Exactamente, personalidad, ya no hay Ves personalidad. aquí esta insignia de la persona comiendo y dices, no, sí entro, se la está pasando muy bien. Y, Sí, se está pasando muy o bien. sea, Eran los influencers de antes. Wow, para un vendedor de vino. mira, aquí, también vendedor de vino y yo, aquí tenía una personalidad. Ahorita ya vas a cualquier lugar y ya pues, blanco con negro o azul con Sí. no sé qué. Imagínate poner esto. Ah, mira. La casa ofrece todos los días un croissant a todos los que consumen un café a 20 o 15 céntimos. Oye, ahorita hay que ir. ¿Dónde está? A ver si siguen haciendo la promo. Pusieron la dirección. Ah, sobres. Entramos en la sala de los límites de la ciudad de París. Antes, así era. Aquí, aquí el antiguo muro, no sé por qué lo vi en la cámara bien escrito y lo vi en verdad y sentí que era en latín. Porque dije, y sí, con Y. Y sí, aquí está el antiguo muro de la ciudad de París. Y ahora así se ve cuando viajas en Francia, cuando sales de una ciudad, está esto, pero Con una barra roja. con una barra. Y cuando entras, ves esto. Y aquí podemos ver un gran mapa. El mapa de la ciudad de París. ¿En qué año era? 2600. Y de hecho nosotros, ahorita en la parte en donde estamos en esta zona de aquí. En esta parte de aquí es donde estamos. Que está muy cerca de la... Mira, estamos de hecho por esta zona. Wow. O al revés, ¿sí es San Luis? Ah, no, porque aquí está Notre Dame. Ah, Sí, está al revés, ¿no? chingue. Ah, sí es cierto, no es cierto. Me disculpo, nosotros estamos por aquí. Sí. Oye, es que no lo vi bien. Vi Notre Dame de Sí, yo también al inicio, pero Aquí después está. dije, ¿y la isla? De hecho está gracioso porque todavía no se ven las construcciones, ¿no? Era, Sí, no hay de hecho, nada. es la isla de San Luis que está aquí se llamaba la isla de las vacas porque era una isla de pastoreo. Y estamos, sí es cierto, estamos aquí al lado. Wow. Ah, mira. Aquí está lo que era la plaza de Bosch. Bosch. Wow. De este lado aquí tenemos cómo fue evolucionando el emblema, el blasón de París. Vemos los años 1614, 1699, 1853. Son los elementos del emblema de París, que es el barco. Es una gran historia con respecto a Santa Genoveva, a la familia en París, y tiene una inscripción en latín que dice Flucta Mergitur, que dice pues que... Tocada por las aguas, pero nunca se hunde. Nunca se hunde. Un día les contaremos más sobre este blasón, sobre este símbolo de París, pero ustedes lo pueden encontrar generalmente. No pusieron la versión actual. Actual no. Es más simple, obviamente, porque, como dijimos, todo perdió personalidad. Exactamente. Y creo que aquí está Santa Genoveva, mira. Sí, Santa Genoveva, que es la patrona de los parisinos y que ella tiene mucha relación con el blasón, con la insignia de París, en el logo de París. Y de hecho, si ustedes en parques, así, en lugares públicos, van a ver siempre el barquito. ¡Ah! ¡Wow! Iluminación de la alcaldía de París para la fiesta del rey en el 1847. ¡Qué bonita pintura! Eso no es IA. Tenemos las damas, las antorchas olímpicas de París 2024. Es la primera vez que las veo así de Sí. cerca. Pues obviamente yo no fui. No. No fui porta-llama. Portallama. Los Juegos Olímpicos de París 1924. Oh, está cañón. Qué Qué bonito. buenas piezas. En el -1 del museo nos acabamos de encontrar esta réplica de lo que es la isla de la Cité, en donde nació París, en donde está lo que es la Santa Capilla, que está aquí, eso se va a señalar, donde estaba el palacio de los reyes, de sus jardines que tenían. Y está increíble porque podemos ver cómo era realmente antes, ¿no?
hecho, podemos ver que los puentes que atraviesan el Sena pues tienen casas arriba. Y es por eso que cuando dejaron de ser puentes sin casas, la gente se sorprendió porque antes no podían observar el Sena como nosotros lo observamos. Aquí de este lado está la punta de lo que es el Palacio de los Reyes. Aquí se los voy a señalar. Aquí está. Y estas dos islitas que ven acá abajo, pues es lo que ahora forma parte de la punta realmente, en donde está la estatua de Enrique IV y así. Entonces vean, tienen las murallas, tienen torres, está increíblemente bien hecho, está sorprendente. Cómo está el Palacio de los Reyes, todo dibujado, todo bien diseñado. Vemos la Santa Capilla, la estructura, la casa y después vemos todas las casas alrededor. Y aquí la magnífica Notre Dame, ¿no? Que voy a ver si lo puedo poner así para que lo vean. La callecita que llegaba a Notre Dame era increíble. Imagínense. A ver si así lo pueden ver también. Les voy a tratar de enseñar. Tienen que venir a verlo porque es increíble y pueden ver cómo era en la Edad Media esta parte. Y miren aquí, también no nos podemos ir sin mostrarles este cuadro de cuando están construyendo el puente nuevo. Y en muchos videos hablamos que el puente nuevo, y miren, pues aquí podemos ver cómo están haciendo su construcción. Y cómo esta isla que vemos aquí, que está en la punta, no existía. La están construyendo. Notre Dame al fondo. Y vean lo que les decía hace ratito, ¿no? Los puentes tenían casas. Y ahorita está todo limpio ya. Wow, vean la fachada de tienda que pusieron. Aquí es enorme. ¿Se puede entrar? Les enseño mejor así. Wow. ¡Qué locura! Wow. Te venías a comprar. Qué bueno que ya no está porque me hubieras pedido un collar, vendía joyas. Sí, era una tienda de joyería. Wow. Vean arriba. Que este museo vale muchísimo la pena. Uno, porque es gratis. Dos, porque van a ver muchísimas cosas de la ciudad, o sea, cosas reales. Hay museos que si no te gusta el arte, si no tienes conocimiento histórico de arte, pues te puedes aburrir. Pero este museo, pues ves cosas, ves piedras, ves pinturas, ves esculturas, Pues muchos detalles. sirve como por ejemplo, ahorita que estás hablando de otros museos, al menos que vengas a buscar una pieza específica de algún lugar que solamente está aquí en París, está bien. Pero este museo es para entender la evolución De la ciudad. Entonces, yo lo recomendaría, por ejemplo, cuando si vienes, por ejemplo, déjalo para el último día, una vez que ya has visto la ciudad, porque vas a volver a... Me estoy robando tu idea, esa es la idea de la Rorro. No, sí. Ella fue la que le dijo, pero la recomendación de Rorro es perfecta. Una vez que ya hayas visitado la ciudad, vente para acá el último día porque vas a Vas a dimensionar. ver las construcciones, cómo fue construyéndose la ciudad, los puentes y todo. Igual para los niños está súper bien porque no se van a aburrir, van a ver a muchísimas cosas y ustedes van a ver también las cosas. Hay varios pisos, nosotros no habíamos hecho los pisos superiores, para decirles la verdad, y los acabamos de hacer. Geniales, desde la Edad Media, la Revolución Francesa y más allá. Seguimos con nuestra aventura del día. Seguimos, vamos a comer, ya está haciendo hambre. Vean cómo está la calle y cómo está el edificio, así como todo sin... No está, ¿cómo decirlo? Bien puesto, o sea, recto, está así chueco, como lo veíamos en las construcciones antiguas del barrio latino. Obviamente de lejos se ve aún mejor, pero nada más queríamos mostrarles así como todas las fachadas o gran parte de las fachadas de este barrio. Y ya, de hecho, ya estamos llegando a la calle de Rosier, la rue de Rosier, una calle muy famosa de este barrio del Marais. Van a encontrar muchas tiendas y cosas famosas para comer. Sí, Nosotros vamos a ir a una de esas. No está directamente en esa calle, pero está al ladito. Avanzamos ya más en la calle y ya estamos viendo que sí se está volviendo cada vez más turístico. Esta calle es bien famosa, hay muchas tiendas. ¿Cómo sabemos que es una calle turística? Recuerdos. ¿Recuerdos? Una. Y también la tienda de La tienda de las Iris. Si vieron nuestro video del centro comercial que está abajo del Louvre, pues verán. Ya salió cuando sale Bueno, pero si lo viste ya después, si ya viste ese video, pues ya lo encontrarás. Entonces ya estamos entrando en una calle bien turística. Esta parte es famosa por tener pues restaurantes de falafel. Y estamos en el barrio judío. Estamos Es un plato típico judío. No vamos a ir vamos a decir que al
al mainstream, al más famoso, que es este que les da de falafel. Nos vamos a ir a uno más típico. Vamos a... ¿Es aquí? Está aquí. Aquí está, vamos a darnos la vuelta por acá. Aquí está el famoso restaurante donde vamos a comer el día de hoy. Hay que hacer una pausita, ¿no? Ya se antoja un taquito, ¿no? Y aquí está el Miznon. También es un restaurante de comida israelita, pero es totalmente diferente. Ya nos hemos instalado. Ya estamos un poco cansados por el calor que está haciendo y obviamente lo que recorrimos hoy. Ya nos hemos instalado aquí. Y algo que tiene chido este restaurante es que te dan pan pita, vamos a decir, gratis. Puedes agarrar y tienen una salsita si te gusta a ti el chile aquí, como le llames. Eso no es el plato que vamos a comer, obviamente estamos esperando nuestros platos, pero mientras les queríamos enseñar que puedes pedir tu pancito así, pita, bien rico. Está suave, sí. Y está fresco, ¿eh? Ya llegaron nuestros platos, ni siquiera les hemos explicado qué es. ¿Qué hemos pedido exactamente? Son, aquí en este lugar, son panes pita, que es como pues, el pan que les enseñamos, un poco así, redondo, que abren y rellenan de lo que tú deseas. Tienen un menú y puedes elegir todo lo que quieras poner adentro, pero no eliges tú, pero bueno, tienen como recetas. Yo lo que he pedido es como res deshebrada. Ah, como si fuera un bistec. Bistec deshebrado con jitomate, con pepino y con huevo también adentro. Y tú lo que yo pedí uno especial que tienen aquí que se llama bœuf bourguignon, que es un plato típico francés. Tiene una salsa como de una mayonesa. Es la primera vez que lo voy a probar. Yo ya conocí el tuyo, pero... ¿Cuánto nos costaron, Luli? Nos costaron, pagamos $27.50 por todo. Este creo que costaba 14 y este $13.50. Sí. Entonces está muy bien para lo que... Sí, está bastante... A ver cómo lo podemos comer, pero mira, les enseño. Y este lugar tiene algo... Este lugar tiene algo, ibas a decir. Es no histórico, pero... Es un lugar que tiene ya bastante tiempo, lo abrieron en el 2013 y es una cocina israelita, pero un poco más de 50, vamos a decir como si tantos códigos. Es lo que el chef que abrió este restaurante es lo que buscaba. Hay varios en París, no solamente aquí que es el barrio judío, hay otros en París. Hay uno cerca del Jardin de Saint-Martin, hay varios. Ustedes pónganle Miznon y van a poder llegar. Y es algo diferente a lo que les decíamos, ¿no? El as de falafel. Pica, pica. Pica, pica. Dijiste como Pikachu. Pica, pica. En Chile. Es algo diferente a lo que hablábamos del as de falafel, que te ponen muchas cosas. Está buena la carne, pero esto aquí es totalmente diferente. Ro nos va a decir qué tal piensa de ella. A ver, yo le voy a dar aquí. También quiero probar el tuyo. Se ve muy bueno. El pan, me encanta el pan. Perdónenme, es un poco difícil de comer, vean, todo se está cayendo, pero está delicioso. A ver. ¿Quieres probar el mío? No le vas a poder morder todo, pero la carne está increíble. Sí huele, ¡Uraga! ¡Wow! Vean eso. Te dije que estaba caliente. Dale, yo lo agarro con mi boca si se cae algo. Es que vi, no está exagerando el arroz, vi y estaban sacando así como la carne del caldo, ¿sabes? ¿Qué tal? ¿En serio? ¿No? Deliciosa. Está bueno, ¿no? Ahí tienes en la servilleta. Sí. Está buenísima. Discúlpenme. La verdad que estaban sacando así el caldo, estaba en la olla. Y estaban sacando la carne caliente. Calientísimo. A ver, yo voy a probar. Regrésame el mío. Déjame probarlo porque no lo he probado. Está fresco, ¿no? Está fresco. Te devuelvo, pero este en invierno, uy, sí, es riquísimo. El huevo está genial, ¿no? Bueno, les recomendamos mucho venir a este lugar. Esperamos que cuando vengan nos envíen una fotito de lo que han pedido. Nosotros vamos a seguir al próximo destino. Les decíamos hace rato que estábamos en el Marais alto, en la parte alta del Marais. Y ya estamos en la parte baja, por decirlo así, como lo dijimos. Y sí se siente, porque aquí ya hay más turismo. Se siente más gente, se siente más lleno.
y hay que tener más cuidado con las bicis, con los carros. Las calles son bastante estrechas, entonces hay que tener. Obviamente ahorita que estamos caminando, pues no sé mucha gente, pero... Qué bonito está este edificio, las ventanas así. Wow, sí es cierto. Oye, se ve bien padre, aparte con el cielazo. Está haciendo calor, pero al mismo tiempo se agradece. Ahorita nos agarró una corriente, ¿no? De viento. Y van a decir, pero no vemos a nadie, ¿por qué estás diciendo eso? Es que ahorita acabamos de pasar todo el río de gente, pero ya estamos viendo que para dónde vamos tampoco hay tanta, así que no se me confundan. Y hemos llegado, amigo, esta parada es el jardín dedicado a Anne Frank, a Ana Frank. Si han leído el libro de esta niña que tuvo que quedarse encerrada en su casa para protegerse durante la Segunda Guerra Mundial en Ámsterdam, pues esta particularidad de este jardincito no solamente es que es un jardín bonito, sino es que aquí han puesto algo especial en honor a ella. Este árbol que vemos aquí es el árbol que ella veía desde su ventana en Ámsterdam cuando estaba encerrada durante la Segunda Guerra Mundial. Desde su cuarto podía ver este árbol. No es este, pero le agarraron un pedacito y lo volvieron a plantar aquí en París en el 2007, si no me equivoco. Sí, 2007. Y bueno, podemos decir que es una parte del árbol que ella veía desde su casa. Está loco, ¿no? Vivió escondida del 1942 al 44. Está interesante, ¿no? Sí. Tiene un pedacito de Anne Frank en París. Sí. Y hay baños públicos gratis aquí si necesitan ir al baño. Y aquí vamos a ver la otra parte del jardincito. Wow, Aquí vamos. Sí está grande, wow. No me imaginaba que fuera tan grande, oye. Está bien bonito, mira. Me hace pensar en las partes de los jardines de Versalles. Ah, sí es cierto. De los lados. Tienes toda la razón del mundo mundial, oye. Vean este lugar tan tranquilo y hay una tercera parte. Sí, ¿eh? Allá. ¿Qué tal, sí, amigos? cierto, parece. Imagínate, vives aquí, nunca vas a tener carros que te van a molestar. Nada que te va a molestar, ¿eh? Este lado. Wow. Es la primera vez que venimos nosotros a este jardín. Está súper bonito. Ay, parece juegos para niños. Vamos a ver la tercera parte del jardincito. Primera parte sombra, segunda sol, tercera sombra y sol. Wow. Pues está genial, oye. ¡Au! Pues aquí la gente bien tranquila. Vean este techo. Está súper cool. Bueno, ahora ya saben. Si volteamos vemos un poco el museo. Perdón. Beaubourg, que por el momento está cerrado, pero está súper cool. Nos hemos parado aquí en este torrefactor muy famoso en París, uno de los mejores. Se llama Terre de Café y nos hemos pedido un espresso. El lugar está chido, amigos? Pueden venir, ya se pueden sentar, tiene varias sucursales aquí en la ciudad. Y pueden, también pedir algunas cositas, unos postrecitos, si necesitan. O aquí tienen los precios de los cafés. El espresso cuesta 3 euros, por ejemplo, y pueden elegir los diferentes cafés. Si son amantes de café o simplemente se les antoja un cafecito, pues ya saben dónde venir. ¿Qué tal? Está bastante bueno, puedes venir aquí con los ojos cerrados, te lo recomiendo muchísimo. Así que voy a degustar acá. El Rarro no pidió nada porque no le gusta el café, pero vamos a seguir disfrutando. Llegamos a nuestra siguiente parada, que es la casa de Nicolas Flamel, o Nicolas Flamel como se dice aquí, y de su esposa Pernelle. Esta casa es bien famosa y sobre todo el personaje, Nicolas Flamel. Si ustedes vieron la primera película de Harry Potter o leyeron los libros, van a acordarse de él porque según la gente, Nicolas Flamel había encontrado lo que era la piedra filosofal. De hecho, aquí es bien famoso porque dicen que tenía mucho dinero, era un señor con mucho dinero y que había transformado la plata en oro, así el metal en oro, y que por eso tenía tanto dinero y por eso podía tener esta casa. Se las voy a volver a poner porque hagan de cuenta que el señor lo que tenía es que podías tú llegar aquí y podías quedarte a dormir en su casa, vean. Te daba un cuarto, obviamente está grande adentro, te daba un cuarto y tú podías entrar y quedarte a dormir, te daban de comer. ¿No era gratis? No era gratis, no era gratis. Si ven aquí arriba, se los voy a mostrar.
hay toda una oración, Nus Oms, no sé, pues la neta está difícil de leerla, que antes de entrar tenías que leerla y tenías que pedir así como por él y por su esposa, ¿no? Por ellos dos. Entonces, el Nicolás Flamel se hizo bien famoso en el barrio. No era alquimista, no era nada así, no era brujo ni nada, solamente que era como notario. Entonces, pues dirigía actas así, tenía estudios para ese entonces, para ese tiempo, y por eso ganaba mucho dinero. Y aparte, su esposa también tenía mucho dinero y su esposa falleció. Entonces, por eso tenía tanto dinero y por eso podía, vamos a decir, que acoger a todos. De hecho, ahí dice arriba, aquí dice, para conservar el recuerdo de la Fundación de Caridad, la ciudad de París restauró en 1900 la inscripción primitiva que data del 1407. Estamos hablando de una casa del 1407. De hecho, entra dentro de las casas más antiguas de París. Si lo escucharon ya su nombre, tienen que venir a verla. De noche se ve Harry Potter, pero de noche se ve un poquito terrorífica, la verdad. Y de día pues se ve así como, ahí pusieron el candelabro, ¿no? Y todo, se ve así como bien gótico. De hecho tiene estrella Michelin, ¿no? Y mira las inscripciones acá. Oh, está loco, ¿eh? Ay, sí es cierto. Sí, es acá de origen, no manches. Está bien loco. Bueno, amigos, ya vamos a dejar aquí al Nicolás Flamel descansar. Nosotros ya hemos terminado nuestro recorrido del día de hoy. Hemos recorrido una gran parte del barrio de Mague, pero obviamente hay muchísimo por ver. En este barrio hay tantas cosas por visitar. Si quieres una parte 2, otro día que pasemos aquí visitando otros rincones de este barrio, dígalo en los comentarios, los leemos y les recordamos que tenemos el blog completo con todas las descripciones, las direcciones, perdón, el mapa interactivo está aquí, el QR si nos ves desde la televisión, o bien el enlace está en la descripción. Aquí te dejamos el video que hicimos del barrio latino, es la misma cosa, lo pasamos genial durante ese día, esperamos que te guste y nos vemos en el próximo video.